Los días lunes 7 de agosto del 2023 y cerramos una semana donde los precios de las acciones retrocedieron después de 3 semanas consecutivas de suba, incluida la primera caída diaria de más de 1% para el S&P 500 desde mayo de este año. Los sectores de crecimiento fueron los que estuvieron más castigados, con el Nasdaq cayendo casi 3%. Una, una semana con varios acontecimientos que ahora vamos a repasar, pero que da pie a este título, ¿no? Que pongo si efectivamente una pregunta, si es efectivamente un cambio de régimen. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero básicamente a si estamos entrando en un entorno de mayor volatilidad. Recordemos, pongamos en contexto, el mercado eh, cayó en el periodo febrero-marzo más de 9% a nivel del S&P 500 y desde entonces ha subido, desde mediados de marzo hasta fines de julio básicamente, ha subido durante la mayor parte de ese periodo liderado por el sector o por el segmento Growth, más recientemente por algunos segmentos Value, pero lo que ha destacado toda esta suba ha sido la muy baja volatilidad. De mediados de marzo hasta fines de julio, el mercado ha operado en un entorno de muy baja volatilidad, volatilidad implícita, medido a través del VIX, pero también volatilidad realizada, es decir, los desvíos estándares de las acciones han estado muy comprimidas para los distintos periodos, para periodos de una semana, 3 semanas, un mes. Es decir, un entorno de muy baja volatilidad en todo sentido, también al alza, eh, pero en un entorno de precios subiendo, ¿no? Que es en general un entorno ideal para que los precios sigan subiendo. Baja volatilidad, los precios suben lentamente y eso no había cambiado hasta la fecha, hasta la semana pasada. Durante estos 3 meses, 4 meses, hemos tenido algunos días en donde el mercado caía, pero al otro día rápidamente se recuperaba. Entonces, ese incipiente movimiento de aumento de volatilidad finalizaba al otro día. Bueno, eso cambió esta semana, lo que no significa necesariamente si efectivamente estamos entrando en un periodo de muy alta volatilidad. Por eso la pregunta. Pero sí hay algo diferente esta última semana en relación a lo que operamos los 4 meses previos. Y es que estuvimos un día de caída y al otro día un intento de rebote y caída posterior y una reversión el viernes de prácticamente -1,4 que arrancó el día arriba y después se revirtió. Es decir, toda una secuencia de acontecimientos, tal vez un poco técnico en el caso sin hablar mucho de lo que ocurrió, pero solamente esa dinámica técnica ya implica un cambio con respecto a cómo operamos los 4 meses anteriores. Insisto, esto no significa que sea necesariamente el inicio de una caída dramática, ni mucho menos, pero por sí solo, es decir, lo acontecido esta última semana, por sí solo, da cuenta de algo diferente a lo que ocurrió en los 4 meses anteriores. Repasemos un poco los principales puntos de la semana. Eh, Como mencionaba acá, bueno, fue la peor semana para las acciones en 6 meses, que estuvo marcada con la rebaja de Fitch de la deuda de Estados Unidos. Ahora vamos a ver algo al respecto. Por un reporte de empleo mixto el viernes, con reportes de ganancias relevantes como la de Amazon y la de Apple. Y bueno, y después al final quiero mostrar algunos gráficos más, ¿no? En lo que tiene que ver con la evolución semanal, como decimos acá, una caída de más de 2% del SPY, concentrado mayormente en los segmentos growth. A nivel global también lo vimos caídas generalizadas, tanto a nivel de mercados desarrollados, mercados emergentes. Una caída que se destacó por un aumento fuerte en los rendimientos de deuda, particularmente en el tramo largo. Esto lo vemos acá, que también se tradujo lógicamente en caídas en todo el segmento de deuda, tanto a nivel de grado de inversión como de high yield y como de emergentes, y seguimos teniendo un año mayormente mediocre para la renta fija en general en lo que va del año, tal como se ve acá, con un
trimestre particularmente malo, un tercer trimestre particularmente malo, en lo que va de julio y agosto. Y después a nivel del resto de los activos, el dólar se fortaleció, el oro se debilitó por el impacto particularmente del aumento en los rendimientos de deuda. Y el petróleo que sigue subiendo, que ya lleva 16% de suba en el tercer trimestre, luego de un primer semestre muy malo y un tercer trimestre que finalmente, en una segunda parte del año, que finalmente viene muy positiva y viene destacándose como el mejor activo del segundo semestre, empujando al alza de los commodities, luego de un primer semestre donde nadie quería saber nada de las commodities. Recuerden, empezamos el año, todo el mundo destacando el sector de energía. A medida que iba cayendo, las voces se fueron apagando, dejamos de escuchar el outperformance que supuestamente iba a tener energía. Bueno, y ahora con la suba que estamos viendo en el petróleo, bueno, las voces vuelven a escucharse. En lo que tiene que ver con la rebaja de la calificación del tema de Fitch, lo que vimos fue una rebaja desde el AAA a AA menos. De alguna manera se hace eco de lo que hizo la agencia de S&P en el año 2011, hace ya bastantes años, ¿no? El comunicado de alguna manera apunta a los enfrentamientos políticos sobre el límite de deuda, a la resolución en el último minuto, ¿no? Como que eso ha impactado en la confianza en lo que tiene que ver con la gestión fiscal. Es un poco los argumentos de Fitch. La secretaria del Tesoro, Yellen, salió rasgándose las vestiduras, diciendo que estaba fuertemente en desacuerdo, etcétera, etcétera, calificando la rebaja como arbitraria, ¿no? Mientras que otros se cuestionaban el momento de la rebaja. Los que se cuestionan el momento de la rebaja tienen que tener en cuenta que no es casualidad que en la misma semana, y es más, un día antes, el Tesoro hizo una actualización de proyección de emisión de deuda para el resto del año y la aumentó en 300 billones de dólares. Desde mi punto de vista no es casualidad eso, ¿ah? Así que es decir, tiene proyectado el Tesoro emitir 1,8 billones de deuda por el resto del año, ya habiendo emitido más de 1 trillón desde que se aprobó la extensión del tope de deuda. Así que los que cuestionan sobre el momento en que se da esta rebaja, yo diría que, o por lo menos yo, en mi caso, lo asocio con esa actualización el aumento en la proyección de deuda a emitir por parte del Tesoro por el resto del año. Lo cual tiene un impacto, como ya sabemos, como ya hemos hablado en otras oportunidades, sobre la liquidez. Eso absorbería aún más la liquidez y eso históricamente ha tenido un impacto negativo en los activos de riesgo. Por ahora, en este periodo, en este último mes, en donde la deuda ha venido creciendo, donde se ha venido absorbiendo liquidez, por ahora no había tenido un impacto en el precio de las acciones. Pero históricamente, como hemos hablado y como hemos escrito al respecto, lo ha tenido desde siempre. Sí, como decía antes, ¿no? Acá lo que muestro es cómo reaccionó el mercado en el 2011, en agosto del 2011, casualmente el mismo mes, donde S&P hace la rebaja. En realidad lo que vemos fue el mercado venía cayendo y extendió las caídas. Después hizo base en octubre, rebotó en septiembre rebotó en septiembre. Y luego lo que no muestro acá es que en octubre volvió a caer y hizo un mínimo allá por octubre, punta a punta una caída de 20%. Lo curioso
es que los bonos del Tesoro subieron en esa oportunidad, lo que vemos acá, y el oro también subió. En esta oportunidad, yo creo que en la comparativa con el 2011 hay que tener en cuenta que el efecto sorpresa de ese entonces, porque realmente era la primera vez que se estaba hablando de manera, o sea, si bien hacía mucho que no se hablaba de la extensión del tope de deuda, era la primera vez que Estados Unidos sufría una rebaja en la calificación. O sea, ese efecto sorpresa ahora ya no lo tenemos, por lo cual pensar en una lógica similar de comportamiento me parece, ¿no?, que no es adecuado. Aún así es importante contextualizar lo que pasó, ¿no? O sea, tuvimos una discusión de último momento sobre tope de deuda y rebaja posterior, que fue exactamente lo que ocurrió ahora. La dinámica de activos eventualmente puede llegar a ocurrir. Por el momento no lo estábamos viendo porque si bien las acciones sí han caído un poco, durante los días posteriores, los bonos también cayeron y el oro también cayó, cosa que en el 2011 no ocurrió. Así que bueno, eso es importante contextualizarlo y ver cómo evolucionan en los próximos días. Tuvimos el viernes, tuvimos un reporte de empleo que podemos decir mixto, creo yo, eh, porque por un lado, como muestro acá a la izquierda, resultó un poquito más débil de lo esperado en cuanto a creación de empleo. Las nóminas no agrícolas llegaron hasta 187.000, por debajo de los 200.000 esperados, con una revisión de cerca de 50.000 de los 2 meses anteriores. Pero la tasa de desempleo bajó el 3,5, las ganancias promedio por hora crecieron 0,4 mensual y 4,4 interanual, que estuvieron un poco por arriba de lo esperado. ¿Ah? En realidad, desde ese punto de vista fue mayormente positivo, pero al mismo tiempo, como pongo a la derecha, la economía agregó menos empleo, o sea, la creación de empleo estuvo eh, combinado con caída en el empleo temporal. Y de hecho, en términos interanuales, que es la línea roja, viene cayendo. Y en general, cuando la economía empieza a mostrar señales de desaceleración, las empresas suelen eh, eliminar los empleos temporales primero antes que los empleos por tiempo completo. Esa es la lógica del tono de por qué creo yo fue mixto, porque puede estar mostrando algún indicio de desaceleración en un segmento que, como bien sabemos, ha sido la parte más firme de la economía, de este crecimiento sólido que viene mostrando la economía, que ha sorprendido a todos. Eh, y que aún a pesar de este ligero deterioro que estoy mostrando acá, tampoco es algo muy llamativo. Lo cierto es que también las presiones por el lado de los salarios se mantienen y justamente por ello creo que el mercado va a estar una vez más particularmente enfocado esta semana en los datos de inflación, con el dato de IPC del jueves. Otra de las cosas relevantes esta semana fue el reporte de Amazon y el reporte de Apple, que reportaron el jueves por la tarde y cuyas acciones reaccionaron el viernes. O sea, por un lado, Amazon subió 8,5, un poco más de 8,5 el viernes, luego de reportar ganancias que estuvieron por encima de lo esperado, ingresos superaron fácilmente las estimaciones, crecieron un 11%, ¿ah? Y lo otro interesante fue que hubo una desaceleración en los gastos, el nivel más bajo desde el 2012. En general, un reporte bastante sólido. En el caso de Apple, no. En el caso de Apple, las acciones cayeron casi un 5%. Y esto se explica básicamente por lo que muestro acá, que es las ventas cayeron por tercer trimestre consecutivo.
A pesar de lo que viene subiendo en el año, Apple es una empresa que viene reduciendo las ventas ya por 3 trimestres consecutivos. O sea, ya venía 2 trimestres consecutivos y aún así las acciones seguían subiendo. Eh, la, Incluso la composición de los ingresos también mostró cierta decepción, ¿no? Eh, Así que bueno, digamos que no debería extrañar tanto, si bien la sorprendió, o sea, tuvo una sorpresa positiva por el lado de ingresos y por el lado de las ganancias, decepcionó por el lado del core, ¿no? Que es eh, los iPhone. Y lo que vimos fue básicamente una caída de 5% que realmente, ahora voy a mostrar otro gráfico, a cuenta de lo que puede llegar a pasar hacia adelante. Entonces, en realidad tenemos un mercado que viene cayendo 3%, no más de eso, a nivel del S&P 500, un poco más a nivel del Nasdaq, desde el máximo a fines de julio, básicamente. Y bueno, y lógicamente, cuando un mercado ha subido tanto y se dan hay señales de sobrecompra, todo el mundo, literalmente todo el mundo, los alcistas, los bajistas, los neutros, todo el mundo, ¿ah? Dice, bueno, necesitamos una corrección saludable, una corrección que de alguna manera elimine los excesos para seguir subiendo, para luego seguir subiendo. Eso es totalmente cierto, ¿no? Lo que nunca sabemos cuando empieza a caer el mercado es, lógicamente, hasta dónde termina. Entonces, lo que a priori puede parecer una corrección saludable puede desencadenar y convertirse en algo no tan saludable, ¿no? Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Entonces, cuando uno desea una corrección saludable, tiene que tener cuidado y tiene que estar atento a lo que pasa al poco tiempo de que se da esa corrección saludable, que puede ser en torno al 3 y 5%, que es básicamente en donde nos estamos moviendo en la actualidad. Acá lo que muestro es de Wei Whaley, que es uno research que profundiza bastante toda la parte cuantitativa, y justamente lo que muestra es dos cuadros bastante similares, pero que el de la izquierda lo que muestra es la evolución del S&P luego de que la primera semana de agosto cayera tras un periodo enero-julio por arriba del 10%, que son todos estos periodos. En general, los rendimientos posteriores son positivos. Los rendimientos al cierre del año son todos positivos, pero con algún periodo, con algún mes negativo, pero el periodo de la segunda semana de agosto hasta el cierre de diciembre son todos positivos. Algo similar a lo que muestro acá a la derecha, que es la evolución del resto del año, cuando la primera semana de agosto el mercado cae más de 1% y es precedido por una suba del 10%. Hay un overlap claro en este sentido, la misma muestra un poco más pequeña, bueno, el resultado es el mismo. Es decir, este tipo de datos de alguna manera avala a los que están apuntando a que esta corrección seguramente sea saludable y seguramente va a permitir que el mercado siga subiendo aquí en más. Desde el punto de vista técnico, para hablar de niveles, en la medida que el mercado siga operando por arriba de los máximos de agosto del año pasado, 4.320, seguramente creo yo, vamos a seguir catalogando esta corrección como saludable, todo el mundo lo va a seguir catalogándolo y bueno, y seguramente van a volver a aparecer los compradores. En la medida que se empiecen a perforar determinados niveles soportes clave, bueno, evidentemente las voces se van a empezar a apagar sobre qué tan saludable es la corrección, y bueno, y van a empezar a crecer aquellos que están abogando por una corrección mayor. No obstante ello, si lo ponemos en términos porcentuales,
una corrección de 5 o 10% es algo normal en cualquier año, como bien sabemos. Así que, y luego de una suba tan fuerte, una corrección de 10% que coloca el mercado en 4.100 para luego seguir subiendo, o sea, no debería extrañar a nadie, e insisto, está dentro de lo que ocurre promedialmente cualquier año. Es decir, los mercados suelen subir todos los años y los mercados suelen tener una corrección del entorno del 10% en algún momento del año. Así que desde ese punto de vista, insisto, no debería extrañarnos. ¿Qué es lo que han hecho los inversores en estos días? Los inversores minoristas en estos días. Recuerden, la semana pasada no hubo video, pero hace 2 semanas yo mostraba unos gráficos que decía que los inversores se habían comprado, los inversores minoristas, se habían comprado como nunca en la historia antes del reporte de ganancias. Es decir, estaban posicionados para una reacción positiva del mercado para este reporte de ganancias, que en realidad, si bien ha sorprendido mayormente positivamente, como suele hacerlo, en realidad las reacciones han sido más negativas que positivas, si uno lo repasa con otros periodos en la historia. Pero lo más interesante es esto que muestra acá. Esto es lo que ha pasado en la semana pasada. Lo que mostramos acá es que en realidad los inversores minoristas han aprovechado esta caída que se dio la semana pasada para comprar lo que muestran acá, acciones individuales, y por sobre todas las cosas, la magnitud de la caída, ¿ah? Que es lo que vemos acá, la acumulada, no ha estado por arriba en relación a lo que históricamente muestran las compras de los inversores minoristas. Es decir, han comprado en el acumulado 2.000 millones de dólares a medida que el mercado iba cayendo, lo que está por arriba, bastante por arriba, de los promedios de cuando se da movimiento de ese tipo. Es decir, lo que muestra esto básicamente que al menos la semana pasada se da un poco la lógica que hemos hablado en otras oportunidades, y es, cuando el mercado viene subiendo, la primera reacción de los inversores minoristas ante la primera caída es comprar, lo cual puede estar acertado o no. De hecho, como mencionaba al comienzo, tuvimos otros episodios en los últimos 4 meses donde el mercado cayó y los inversores minoristas tuvieron la misma reacción. Así que en los 2 episodios, en los últimos 4 meses anteriores, estuvieron en lo correcto. Es decir, compraron y el mercado básicamente siguió subiendo. En esta oportunidad, las caídas fueron mayores, pero la dinámica o la conducta fue similar. Compraron y compraron tal vez más. Entonces, es clave lo que pase en esta próxima semana, esta semana que comienza y posiblemente la semana que viene. ¿Por qué? Porque si el mercado rebota, seguramente va a alentar a más compras y seguramente va a quedar, la corrección va a quedar por estos niveles, el mercado va a volver seguramente a niveles de 4.600. Pero si el mercado no tracciona y sigue cayendo, entonces estos últimos compradores de la última semana, por ejemplo, van a ver claramente con los precios a la baja en sus posiciones y van a ser los primeros que van a empezar a vender, lo cual puede acelerar las ventas y con ello puede acelerar las caídas. Entonces, esta dinámica, insisto, esto que estoy mostrando en este momento, es razonable con lo que ha pasado, pero también suele pasar en los inicios de correcciones más largas, que los últimos compradores generalmente son los minoristas, que además refuerzan esa conducta de comprar la caída, de buy the dip, en relación a la última vez. Entonces, veremos lo que hará el mercado en estos días como para darnos más evidencia. Y ya como para terminar, ¿no? Un poco para poner en perspectiva, el mercado, como sabemos, ha subido básicamente
en el año, que tuvo un periodo bien marcado, se subió en enero, cayó en febrero, marzo, y desde marzo subió básicamente hasta fin de julio. Esa fue la dinámica, y en agosto viene cayendo. O sea, a grandes rasgos lo que ha hecho el mercado en su conjunto, liderado en ese tramo de marzo hasta fines de julio, liderado por el sector de tecnología, por el sector growth, o no. No, en realidad no tanto. Y ahí quería apuntarle, ¿no? Porque da la sensación de que el mercado, de que el segmento growth ha subido hasta la semana pasada, o por lo menos ha subido más que value hasta la semana pasada, y en realidad lo que muestra acá es otra cosa, ¿no? Lo que muestra acá es que en realidad value viene superando a growth desde el 23 de julio, que fue cuando hizo el piso. Tampoco es muy claro, es una suba, es un aumento de un poco más de 2%, pero es al menos una dinámica diferente a la que vemos acá, ¿no? Entonces, esto no significa que no pueda, esta tendencia bajista pueda revertirse, es decir, que el growth vuelva a superar value. Sin embargo, hace básicamente un mes y medio, poco más de un mes y medio, que la dinámica ha cambiado, ¿no? Tal vez ha pasado desapercibida. Tal vez nos quedamos con la idea de que las megacapitalizaciones siguen subiendo, siguen liderando y están en los máximos históricos, lo que sea, pero la dinámica viene cambiando. Así en más de un mes y medio. Esto también lo vemos acá. Esto es el ratio de tecnología con el mercado. Hizo un primer tope en junio, hizo un segundo en julio, y el 19 de julio que es acá, hizo el máximo, como un triple tope, ¿no? Lo hizo, perdón, en mayo, junio y julio, en relación al mercado. Es decir, hace 2 meses, 3 meses que está haciendo base, que está haciendo en términos relativos, insisto, y desde el 19 de julio, en donde, ustedes saben, el mercado dio una señal de venta, el Nasdaq dio una señal de venta en datos semanales este día, y yo se los comuniqué. Desde entonces ha caído en términos relativos el mercado de S&P 500 y ahora opera en niveles de mayo. Y estamos hablando de una caída en términos relativos al mercado cerca del 5%, ¿no? Es decir, esa idea de que la suba sigue siendo liderada por el sector tecnología y growth ha quedado un poquito obsoleta por el momento. O no es lo que muestran los datos del último mes y medio mínimo. Y si voy un poquito más atrás, puedo encontrar esto, ¿no? Obviamente que esto es esta suba exponencial que se da en mayo y mitad de junio, es lo que, con la idea que nos quedamos todos, ¿no? Esa suba fuerte de Nvidia, y de algunas otras acciones, es con la idea que nos quedamos de que tecnología sigue liderando, cuando en realidad los datos muestran otra cosa. Y no solamente por el mal reporte de Apple el viernes. Esto es el índice en su conjunto, y el índice está diciendo que, al menos en términos relativos, está digiriendo las subas previas, la suba que hizo durante todo el año, desde mediados de mayo, es decir, hace 2 meses y medio, con un máximo el 19 de julio, que fue el día en que el sector de tecnología en datos semanales dio una señal de venta. Y si vamos a Apple, lo que vemos es el gráfico, más allá del motivo, lo que vemos es, desde el punto de vista técnico, esto es la operativa del viernes. Ya el jueves había dado un primer indicio de que podía empezar una caída, rompiendo esta cuña alcista desde marzo a la fecha, y luego el viernes rompiendo, con ese gap down, y rompiendo el canal que venía operando desde abril, y cerrando firmemente por debajo de la media móvil de 50 días por primera vez desde enero de este año. ¿Sí? Una dinámica, desde el punto de vista técnico, bastante débil de corto plazo. Hoy estaba con ligeras subas antes de abrir, pero para volver a tener una posición más
más alcista de corto plazo, tiene que volver rápidamente acá arriba. Tiene que meterse rápidamente en ese canal. De lo contrario, es posible que las caídas continúen, porque convengamos que es una acción que venía muy sobrecomprada, no es una acción cara, como hemos escrito hace semanas al respecto y como hemos hablado. O sea, una tremenda acción, pero que no justificaba los ratios de que estaban mostrando en la actualidad. Precio de ganancias de 33 veces, una empresa que hace 3 trimestres que no crece, que no crecen las ventas, es raro. Pero bueno, los inversores seguían pagando. Y fíjese cómo en 2 días cae a niveles de fines de mayo. Es lo que tiene esta dinámica, ¿no? Muchas veces el mercado viene subiendo a poquito y se cae de golpe. Y te devuelve, y todos los compradores de junio y de julio hoy están por debajo del precio de compra. A eso me refería con la dinámica de buy the dip que mostraba de los inversores minoristas. Hay que seguirla de cerca, hay que seguirla de cerca Apple por lo que representa, justamente porque es capaz de arrastrar al mercado, de la misma manera que fue capaz de hacer subir al mercado junto con otras acciones. Es importante seguir lo que pueda hacer Apple en los próximos días. Así que bueno, esto es todo por hoy. Que tengan una buena semana.